Hola, soy Sara Ruiz Gómez, profesora de radio podcast y de periodismo en radio y televisión en inglés en la Universidad CEU San Pablo. Y voy a presentarles el aprendizaje significativo aplicado a la enseñanza en comunicación radiofónica, esta experiencia, el caso real, que se aplicó de SQA para el desarrollo de la escucha en la asignatura de radio. Bueno, en primer lugar, es necesario plantear el panorama con el que nos encontramos los profesores de radio cuando llegamos a las aulas de la universidad. El grupo de edad de segundo de carrera al que yo enseño se corresponde con el que aparece indicado en el EGM, ahí en azul, ¿no? Y si observamos el perfil por targets, según el resultado de la última oleada del EGM que ha salido ayer mismo, bueno, pues el panorama es bastante desalentador. Como se puede observar, bueno, no es el grupo de edad que menos escucha la radio, pero casi, es el segundo. Y es algo que observamos realmente cuando llegamos a las aulas. El alumno, en primer lugar, no sabe, no es consciente de todo la escucha de radio que hace. Y es más, los datos así lo demuestran. Pedrero indica que los jóvenes, los adolescentes, suelen hacer un consumo de sonido, que es bastante frecuente, de música sobre todo, pero lo hacen a través del smartphone y a través de aplicaciones de streaming como YouTube. Con lo cual, los resultados hasta ahora no son bastante optimistas, no son positivos para el profesor de radio. Sin embargo, si observamos la penetración y luego escuchamos realmente a los alumnos, nos damos cuenta de que la radio está ahí, la radio está de fondo. Lo que pasa es que no hacen una escucha activa de la radio. Por lo general, lo que hace el oyente más joven es escucharla pues porque la está escuchando otra persona. Lo que necesitamos ahora mismo, lo que necesitamos por lo tanto los profesores de radio es que sea el propio alumno el que se acerque a la radio, la encienda, suba el volumen y haga una escucha activa y la descubra. Y por eso se ha diseñado esta actividad que se presenta ahora. Bueno, pues ya aquí presentamos cómo se ha desarrollado el proceso bueno, pues para desarrollar esta dinámica aplicada a la radio, para adquirir conocimientos, por supuesto para conocer la radio, pero también para desarrollar unas habilidades que se van a ejercitar y desarrollar, bueno, a lo largo de la actividad que son necesarias para el ejercicio de la actividad radiofónica. Presentar, por otra parte, el aprendizaje significativo, que es esa corriente metodológica que se ha utilizado para inspirar o como detonante y que además da lugar pues a la propia actividad, ¿no? El diseño de la actividad se presenta también y finalmente pues se analiza. La metodología que se utiliza pues en sí es una metodología y va de lo más general a lo particular. Por ello es importante bueno, partir de esto del concepto que establece Ausubel, que es quien plantea esta psicología educativa y el establecimiento de ese aprendizaje significativo, y nos dice que los profesores necesitan seleccionar con inteligencia cuáles son los métodos adecuados para poder enseñar conocimientos muy concretos, y por ello es necesaria una formación constante. Si bien observamos que otros muchos autores, como Davis, que establecen ese paradigma del seminario, ¿no? del lecture, es frecuente, ¿no? en la enseñanza universitaria, como predomina el seminario, sí que, de acuerdo a lo que indica Gardner, es necesario un planteamiento que se base en distintos enfoques para que el estudiante esté en el centro, las necesidades que tiene y podamos despertar su interés. Y ahora mismo es justamente la necesidad que teníamos en el caso de la asignatura de radio. Claro, ¿cómo lo hemos hecho? Pues aplicando este aprendizaje
significativo. El aprendizaje significativo lo que hace es partir de los conocimientos que ya tiene previos el estudiante para poder ir adquiriendo nuevos conocimientos y reforzarlos, asentarlos. El estudiante además establece cuáles son los objetivos que quiere establecer, o sea, que tiene de su propio aprendizaje, establece un compromiso y al final del proceso observa qué es lo que ha aprendido, de manera que asienta, ¿no? Bueno, pues partiendo de aquí, lo que se hace es utilizar este cuestionario que hemos visto anteriormente, estas preguntas de qué sé, qué quiero aprender y qué he aprendido, como base para trabajar ese entrenamiento de la escucha. Y para hacerlo se utiliza la entrevista. Nuzum, que es uno de los grandes gurús del podcast, establece que para llegar a ser un gran entrevistador, que la entrevista además es la base, es la aliada del periodista radiofónico, de la entrevista nos valemos para obtener cortes, para crear un reportaje, para obtener fuentes, con lo cual es necesario que también el alumno sepa que necesita dominarla desde el principio, ¿no? Y además es una actividad que le hace participar a él mismo y sentirse parte, ¿no? Bueno, pues Nuzum nos indica que una buena entrevista necesita de una habilidad fundamental, que es, bueno, por una parte la curiosidad y por otra parte ser un buen oyente, escuchar. Ese desarrollo de la escucha de la que hablábamos antes, ¿no? Y habla de hablar lo menos posible, de prestar atención a lo que dice el otro, acompañar y no intentar dominar la conversación, que son todas las habilidades que necesitamos desarrollar, ¿no? Como buenos periodistas para hacer una escucha activa de la que poder obtener algo. Bueno, pues con todo esto, con ese aprendizaje significativo, bueno, vemos cómo podemos construir una actividad práctica, ¿no? Una actividad que permita reforzar esos conocimientos, ¿no? Como indica Ausubel, ¿no? Y esa retención, continuar con el aprendizaje, pero facilitar la retención de ese aprendizaje, ¿no? Asentarlo. Y por supuesto, como dice María Acaso, cuando lo que ocurre en el aula se conecta con esa vida real, cuando traemos la realidad al aula, eso que ha pasado, que ha ocurrido en el aula, se convierte en algo personal, mío, no es ajeno y por lo tanto es algo vivo que permite, como indicaba Ausubel, que se establezca ese pozo, ese conocimiento, ¿no? Que se asiente el conocimiento. Bueno, esta actividad se ha desarrollado con estudiantes de comunicación audiovisual, de periodismo, de comunicación digital y de publicidad de segundo curso, que se ha hecho tanto de forma presencial como online e híbrida, porque los alumnos en la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad CEU San Pablo de Madrid pues tienen esta posibilidad de hacer la doble modalidad, ya sea la híbrida también, que bueno, pues unos días vienen a clase, otros no, y la online y la presencial. Y bueno, pues los elementos que son necesarios para hacer esta actividad son muy sencillos, qué es lo que se quiere, qué es lo que se sabe previamente, qué es lo que se quiere saber y qué es lo que se ha aprendido. Este es el cuestionario. El alumno además tiene que acudir a su móvil, tiene que encontrar cuál es su grabadora, integrar la grabadora y su smartphone durante unos minutos en la actividad, que tiene que dejar de, bueno, pues hacer todo lo que esté haciendo con su smartphone y dedicarlo únicamente a esta actividad. Y por supuesto encontrar a un compañero que va a formar parte de la actividad. Son dos, un entrevistador y un entrevistado, que luego, como vamos a ver, este es el proceso. Bueno, pues se les plantea el cuestionario, se les dice que tienen que hacer la primera pregunta, que sabes sobre la radio, la segunda, que quieres aprender. Son entrevistador y entrevistado, tienen un minuto para responder cada pregunta, tienen que darle al REC, hacer una escucha activa, acompañar, intentar
recibir lo máximo que pueda de su compañero. Les pedimos también incluso que estén atentos a sus gestos y reacciones. Y le dan al stop cuando termina el minuto y tienen que pasar lo que ha dicho su compañero, sus reacciones, todo al cuestionario escrito. Después se invierten los papeles. El que ha sido el entrevistador se convierte en entrevistado y todo queda escrito en ese papel, en ese formulario. Esos formularios me los llevo a casa, quedan guardados en una carpeta hasta el último día de curso. Este es el primer día de clase, con lo cual van a pasar pues, muchas horas de seminario, todo el curso, todo el semestre y 30 horas de prácticas además, en las que tienen que, entre otras cosas, desarrollar su propia entrevista. Con lo cual, a final de curso, cuando llegan y retomamos esa actividad el último día de clase y les digo que tienen que volver a hacer esta actividad y preguntar qué han aprendido a esencializar su mensaje y a transmitir el mensaje y también a recibirlo. Bueno, ese es el objetivo. Ausubel también dice que para que el aprendizaje significativo sea efectivo y que funcione esta actividad entera, es necesario que el alumno le ponga intención. Con lo cual, bueno, esa parte ya no podemos hacer gran cosa. Así que como conclusiones, finalizando, bueno, pues es ese primer encuentro con la radio en el que pues este diseño lo que permite es un primer encuentro con la radio en el que salvamos ese problema del que hablábamos inicialmente, de que el alumno está desconectado de ella. Bueno, les volvemos a conectar. Para ello, por supuesto, pues el establecimiento de compromisos por parte del alumno es muy bueno. A final de curso lo ven y se dan cuenta de qué es lo que querían y qué es lo que quieren ahora. Es muy interesante. El SQA se convierte en ese aliado ideal como cuestionario, primer gran cuestionario con el que trabajan, lista de preguntas, su primera entrevista. Además es un aprendizaje colaborativo en el que participan sus compañeros. Tiene que haber un encuentro en el que se comparta. Se comparten compromisos, que eso también es muy interesante verlo en el aula. Se reflexiona y se integra el smartphone, que lo vemos como un elemento disruptivo en el aula, pero tenemos que encontrar fórmulas de integrarlo porque la realidad es que está ahí y están atentos a ello. Y finalmente, bueno, pues la última conclusión es que para todo esto, claro, esto es una respuesta a una necesidad muy concreta. Y a diario los profesores nos encontramos con necesidades concretas constantemente. Para ello es fundamental que dentro de la labor del profesor universitario, aparte de la investigadora y de la académica en sí, a través de seminarios, tengamos también tiempo para incluir dentro de nuestra labor diaria la búsqueda de nuevas metodologías, porque si no es imposible llegar, bueno, pues a crear modelos específicos que se ajusten a esas necesidades concretas que decían antes Garner y Ausubel. Y bueno, sin más, dar las gracias y me pongo a su disposición por si quieren enviar algún tipo de, bueno, pues de pregunta o comentario, que estaré encantada de contestar. Muchas gracias. Adiós.